ñoño. Hola. Nos agarraron la movida. De todas maneras ya no estaban viendo la movida. ¡Wow! Bueno, hola, ¿cómo están? A ver, sígueme, camarita. Bueno, muy bien. Pues el día de hoy iniciamos una serie de transmisiones en lo que Dios nos da vida y el kit no se desespera. ¿No? Todavía no. Pero bueno, la intención de la transmisión, explícales por qué se llaman desmatriculados. Por favor. Sí. Sí, ¿La versión oficial o la versión oficial. La versión oficial? Sí, porque ya no estamos bajo ninguna matrícula. Tú sí estás en una matrícula. Tú sí tienes varias matrículas. Pues sí, pero pues soy presa del sistema. Las placas del carro, es una matrícula, ¿no? ¿Tienes CURP? Sigo siendo esclavo del sistema. Así es, entonces, sí, ¿no? Pues no. En realidad la estrategia era que Claudio quería que hiciéramos puro desmatricule. Me suena muy feo eso del la Q de Ricardo Kit, claro, ¿no? Y la M de montaña. Y hasta nos uniformamos hoy. Hoy, pues, porque es el primer día, los uniformamos. Pero además es importante el que sepan que no necesitan estar inscritos para aprender, que también es el trasfondo del desmatricule. Que no necesitan inscribirse, simplemente pues escucharnos un ratito, tener más dudas, ahondar en ellas y bueno, pues aprender un ratito, ¿no? Ajá, porque también una idea es que esto fuera como una desconferencia, ¿no? No una anticonferencia, sino que no es una conferencia, entonces una desconferencia. Oye, qué interesante aquí tu cámara que decide a quién enfocar, ¿no? Bueno, y luego, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues la intención del día de hoy es que ustedes descubran cómo no necesitan estar matriculados para aprender algo. Y bueno, pues ese es algo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, si tengo que hablar de 1, 2, 3, cambio. Ok, estar a 30 segundos y quitamos. ¿Qué era? Pues yo quería platicarles de una película. Ya dejé ya la película. Tengo que esperarme a que venga Claudio. Me pongo nervioso. Y ya le damos la bienvenida a los 30, 40. Estoy solo en el streaming. Muy bien. Todo esto se va a ir en la edición, ¿verdad? ¿Va a haber una edición después? ¿Acá sobra una edición? Acomodo mi camisa. Ya se me olvidó, fue el domingo, ¿no? Aniversario de John Nash. ¿Qué es lo que decía? Fíjate que llevo rato pensando en esas cosas de Mira, ahora sí ya como que... ¡Ey! Aquí estoy. No, que ¿dónde andabas viendo? ¿Por qué ya andabas viendo cosas, tu cámara? Aquí tengo los ojos, aquí están mis ojos. Por eso uso la camisa de fuera, que no me espían. Bueno, pues yo no pude ver la película. No, yo la traje, pero se las transmitiríamos. Bueno, es importante que el personaje del que está hablando Ricardo, pues es una persona, bueno, el personaje en la película es una persona que pues tiene mucho conocimiento y habilidad para manejar las matemáticas. Y eso me recuerda a Ricardo que ¿cuántos de nosotros elegimos carrera pensando, voy a estudiar esta carrera porque no tiene matemáticas? Craso error. Todas las asignaturas, todo tiene matemáticas. Así es, todo tiene matemáticas. A mí no se me ocurre, es que sí, en realidad no hay nada que ya no tenga matemáticas. ¿Quién escogería? Deja de pensar, voy a tratar de no meterme en el rollo político, la situación contemporánea, sino que sea el discurso que pueda trascender mucho más al día de hoy. Al día de hoy, sí, al día de hoy. Pero sí, no se me ocurre qué carrera podría ser que dijéramos que no tiene matemáticas. Pero también hay que entender lo que son las matemáticas. Matemáticas viene de matema, que significa forma, ¿no? Hay una película que se llama Talentos Ocultos. En español le pusieron Talentos Ocultos porque yo insisto, es como una falta de respeto a lo importante que tiene el título en inglés, porque en inglés es figuras ocultas, en realidad hidden figures, ¿no? Y Hidden Figures, ¿cómo dice?
Bueno, en fin, porque matema significa forma, estructura, y entonces los matemáticos supone que el trabajo de un matemático es poder ver o identificar las formas y las estructuras, ¿no? Lo que significaría es que no nada más tiene que ver con números las matemáticas. Una cosa, tengo por ahí una charla que se llama Todos somos Einstein, y justo se trata de eso, que a medida que las matemáticas van avanzando, tienen menos números. Vamos a ver aquí, alguien nos va a poner, alguien nos va a copiar una fórmula, ¿no? Cero, bien. Ok, hoy vamos a ver qué es la fórmula. Pero sí, o sea, conozco unas cosas que eran, por ejemplo, las matemáticas tropicales, y esas nada más son líneas. Y dice, a ver, trazamos dos líneas paralelas y luego una línea que pueda cruzar a una, pero que no cruza a la otra, y que deje de ser paralela, o tienen así sus reglas de las matemáticas. Hay una película que me gusta mucho que se llama Basketball, el juego del siglo, ¿no? En donde se inventan su propio juego basado como en el béisbol y el básquetbol y un poco de fútbol, soccer y americano y esas cosas. A ver cómo lo hacemos ahora el encuadre, porque en el reflejo lo podemos ver claramente. O sea, aquí, a ver, nada más que venga la cámara para acá. Ahora yo me manché. Ahí está, matemáticas. Ah, claro, lo estabas poniendo en griego. Matemáticas, exacto. Matemáticas. La matemática. Es el dron, ¿no? Parece un dron. Es el dron, sí. Exacto. Saludos a mi abuelita. Ahí en el cielo. Oye, por ahí también tienes su dron, ¿verdad? Por ahí debe estar guardado. Ahí no está lo sé usar. Todavía. Hay que tener por eso ya hay clases, Además, el CONALEP ya tiene una carrera técnica en conductor de drones. Los conductores profesionales deben tener 2 o 3 años. seguramente, sí me gustaría, seguramente porque a lo mejor no tiene matemáticas en sus materias, ¿verdad? Insistimos en que sí, ya todo tiene matemáticas, tienen que tener, ¿no? Y además, a los drones ahora tienen un programita muy bonito que se llama control poligonal, porque tú en el mapa, con el GPS, puedes decirle, este es el polígono que quiero que recorras, échatelo, ¿no? Entonces va y corre y demás. A mí una cosa que me sorprende mucho de los drones comerciales, porque están los drones de veras, son uso militar. Me pongo nervioso. No voy a decir ningún secreto. ¿Qué? Pero les dura bien poquito la batería. 8 minutos, 12 minutos. Pues es que el esfuerzo para cargar es la relación peso-potencia. Para poder mantenerse mayor tiempo requerirían una pila más grande. Y para cargar esa pila gastan mayor energía para sostener esa. Las revoluciones, la velocidad a la que van las hélices de los drones, que ahora el estándar son 4 hélices, ¿no? 4 hélices. Pero hay de 6, de 8, cosas por el estilo, ¿no? Incluso, originalmente no eran de 1, ¿no? Como los helicópteros. Como el de la sierra. Pero hay que concentrarnos regresando a ver cómo eran las baterías, los drones. Ah, sí, la potencia, estaba ahí el dron. ¿Qué estamos ahí? La relación masa-peso. Masa-peso. Masa, ¿qué? No es masa-peso. La relación masa-peso es muy fácil. Se llama aceleración a masa-potencia. Es lo que hablábamos de la batería, ¿no? Para poder mantener. Bueno, fíjate que no sé cuál es la relación masa-potencia. Probablemente no hay un indicador convencional de masa-potencia. A lo mejor sería, ¿no? ¿Quién sabe? Porque habría que definir cómo es esta relación. Si nada me quieres poner, a ver, déjame ordenarme las ideas. Hay una materia, hay un tema nuevo en los planes de estudios de física, que en realidad es un programa de matemáticas que se llama, ahora para bachillerato, que es el análisis dimensional, que nos da el chance de inventar cualquier fórmula de lo que querramos y descubrir si en realidad esa fórmula serviría de algo. Entonces, cuando hacemos la relación puede ser una relación directamente o inversamente proporcional. Eso es lo que me refiero, sí, claro. Cuando es directamente proporcional significa que o se multiplica o se iguala, ¿no? Si es inversamente proporcional significa que normalmente es que se divide y ya, ¿no? O sea, podemos decir A es igual a B
o A entre B, ese es el directamente proporcional, o A por B es igual a una constante, o A entre B es igual a una constante, o es un factor, un índice, esa cosa. Una constante normalmente. Pero antes casi no se utilizaba el análisis dimensional, pero ahora en esta cuestión, sí, no me acuerdo que haya una fórmula como convencional. No. Masa-peso sí es la aceleración, o sea, porque así se define. Peso. La aceleración es masa Peso. fuerza. Ah, pues Masa fuerza. Sí. Peso es igual a masa por aceleración. Esa P es de potencia. El peso es P minúscula. Pues no te he puesto bien. No, ahí sí es diferente. Ahí está. Ahí está el video para que vean que lo había puesto bien al principio. Justo es a lo que iba. A ver. Porque en realidad la fórmula original Es igual a fuerza, es igual a masa por aceleración. Ajá. ¿Por qué tienes P? Porque es gravedad. Ah, sí. Me gusta tu forma de la gravedad de esto, ¿no? Sí, sí o no. Bueno, entonces, sí, masa, peso, pues ya queda fácil, ¿no? La gravedad es igual a la masa, peso. Ese sería el... Pero lo que dices de potencia, viene otro chiste, que se puede hacer rapidito, más o menos. Dice, el tiempo es dinero, ¿no? Ajá. Y luego dice que el conocimiento es poder. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la potencia es igual a... ¿Cómo es? Masa por aceleración. No, potencia. No, potencia es... Potencia es trabajo sobre tiempo. Exacto. Trabajo sobre tiempo. Y entonces ya con eso ya valió. Porque entonces, ¿cómo era el asunto? Si el conocimiento es poder, entonces el conocimiento es igual a trabajo sobre tiempo, pero si el tiempo es dinero, entonces conocimiento es igual a trabajo sobre dinero. Y eso explica la política en el mundo, ¿no? ¿Ya lo viste? Despejando, significa que el dinero es igual al trabajo sobre conocimiento. Sí, ¿no? Lo que significa que entre menos trabajes, ¿Más ganas? más dinero tienes. No, porque date cuenta, mira. Esa es una forma de... Si tú trabajas 1 y tienes conocimiento de 1, vas a tener 1 peso, ¿no? Si tú trabajas 2. Ah, no, a ver, ya valió. Sí. Ah, no, es peor. Porque significa que sí, sí importa el trabajo, pero no importa el conocimiento. Vale. Si tú trabajas 2 y tienes el mismo conocimiento de 1, vas a tener 2. Pero si tú trabajas 2 y tienes conocimiento de 0.5, de 1 medio, vas a tener 4, ¿no? Lo que significaría ya el desorden, ¿verdad? Que entre menos conocimiento tengas, aunque trabajes lo mismo, vas a tener más dinero. Eso siguiendo estas leyes de la física y asumiendo que el tiempo es dinero y que conocimiento es poder. ¿Qué? Regresamos a John Nash. John Nash, hace 71 años, en su teoría en su doctorado a los 50 años, John Nash hizo una cosa que se llama el equilibrio de Nash. A ver, déjeme ver, me concentro. Exacto. El equilibrio de Nash dice... ¿Qué es esto? Piedra, papel y tijera, ¿no? Pero prácticas. Ya me ganó. Bueno, el equilibrio de Nash dice que en ese juego de piedra, papel y tijeras, siempre, o sea, al final va a tender a que tú ganas la mitad y yo gano la mitad. O que 1/3 yo gano, 1/3 tú ganas, porque es la regla es de 3 en este juego de piedra, papel y tijeras. Porque no es el de 5 de tijeras, papel, piedra, Spock. La gatija, ¿no? Ajá. Pero, bueno, el equilibrio de Nash, que a los 21 años hizo, es sobre la teoría de juegos,
que es lo que 50 años después, a ver, él hizo los 50 y ganó el Nobel en el 94, entonces 44 años después le dieron el Nobel por eso, pero está inspirado en un libro de uno de los creadores de la cibernética que hizo, y tenía que ver con eso. Ay, a ver, déjenme concentrarme, si no se me gustan las ideas. Y creo que el maestro von Neumann, hizo, o sea, John Nash en el 50 publicó su teoría de juegos, pero el primer libro de teoría de juegos lo hizo von Neumann en el 44, creo que así es. Y una de las cosas que establece de la lógica, a ver, me concentro. No, me estoy cruzando los cables, es que lo estoy confundiendo con Kurt Gödel. ¿Quién sabe? Me regreso. El juego de piedra, papel y tijeras. No, es que me acordé que para que esto funcione, de que dinero es igual a trabajo sobre conocimiento, lo básico, habría que demostrar que es cierto que el tiempo es dinero y que el conocimiento es poder. Si eso no fuera cierto, entonces ya valió. Pero lo que me estaba acordando es que me estaba cruzando ahí los cables entre el maestro de Nash y Kurt Gödel, que es otro cuate en Princeton, que él estableció una cuestión de la lógica de las matemáticas que dice que desde dentro de este sistema de matemáticas no es posible demostrar que esto es incorrecto. O sea, lo que él dijo es que toda la aritmética, para que sea una buena aritmética que sea coherente, no hay forma de demostrar que no es coherente. O sea, si tú desde dentro del sistema puedes demostrar que falló, es que en realidad es malo. Pero si no puedes demostrar que falló, al menos que estés afuera, entonces es buena aritmética. ¿Qué es lo que sucede con esas matemáticas? O sea, con ese sistema de matemáticas tenemos que demostrarlo. Pero un punto más, regresando a esta cuestión de matemática, es que aquí hay muy pocos números. O sea, yo nada más puse números para poner el ejemplo. Hasta antes de esto utilicé signos poco convencionales como la palabra conocimiento abreviada, y abreviada de una forma muy extraña, o W para decir trabajo, o D, o el signo de pesos, ¿no? Entonces, así pasa con las matemáticas. A medida que están avanzando, menos números tiene. Y hay dos problemas con la ciencia en las matemáticas. Uno es que hay quienes enseñan las matemáticas como si fuera una carrera, ¿no? Una de velocidad. O sea, los maestros dicen, pongo 5 ejercicios y los primeros que me los contesten bien, buena, y ya, si no, seguimos. Y entonces causa un estrés porque pareciera que las matemáticas es una cuestión de prisa. Y competencia. Y de competencia, sí, exacto. Cuando en realidad pues ya tenemos las computadoras, entonces si quisiéramos resolverlo rápido, pues le programamos la fórmula a la computadora y se la metemos, ¿no? De preferencia no con Excel. Voy a confesar algo que hice cuando estaba yo en el colegio de bachilleres. Teníamos nuestra clase de física y nos dejó el maestro una clase de poleas. Calcular que si la polea A gira tanto, quién sabe qué, cuántas gira la polea B, si el radio es de tal. Y me acuerdo que no me acordaba cómo se hacía. Y entonces lo que hice, porque llevábamos libros de texto, fue consultar al final del libro de texto las respuestas. Okay. Entonces tenía yo la respuesta. ¿Qué fue lo que hice? Construí mi propia forma de llegar, porque además el maestro nos revisaba el proceso. Pero entonces construí mi propia forma de llegar a esa fórmula. Digo, a ese resultado. ¿Ok? Para demostrarlo. Eso ahora le decimos Volkswagenear. Hace como 5 años descubrimos que Volkswagen le puso un sensor a los carros para que se enterara el carro cuando le estaban poniendo el analizador del centro de verificación, que ahora aquí en Puebla no hay centro de verificación. Bueno, regresando, entonces, la computadora del carro dice, me están haciendo un examen, entonces cambiaba el algoritmo de la computadora para que respondiera al examen correctamente y pasara. Pero eso no significa que en carretera o en condiciones normales el carro iba a tener esa mecánica. Sí, eso en general no tiene problemas, o no debería de haber problemas como en la, ¿qué sería? No debería de tener un problema
Bueno, pero en el proceso educativo, porque tú lo estás diciendo que lo hiciste después de que ya habías tenido la clase y era para resolver el ejercicio. Y a veces podemos decir en el ejercicio, o sea, ese es el resultado y esas son las fórmulas, encuentren cómo se relacionan. Y eso a veces requiere un poco más de intelecto que nada más aplica la fórmula y a ver qué te da, ¿no? Es que eso voy. Cuando simplemente mecanizamos en las matemáticas, lo único que hacemos es como hacer panecitos todos iguales. O sea, multiplicas 2 por 2, sabes que siempre va a ser 4. Y en un principio va a funcionar bien, porque sabes que 2 por 2 son 4. Pero va a llegar, pero ¿qué sucede cuando te las aprendes de memoria y te aprendes que 7 por 8 son 56 y después te dicen, ¿y 8 por 7? Y te trabas. 8 por 7 no existe. Oh, que la canción. 8 por 7, entonces 7 por 8. ¿Y 8 por 7? No existe de 8 por 7, es 7. 8 por 7 es 7 por 8. Voy a ver, primero estamos hablando. Porque ahorita que la pienso todos son Juanes. De John Nash, ¿no? Que ya me lo acerca su santo la próxima semana. ¿Ya San Juan? Ya San Juan. Por eso las lluvias. Y luego está John Von Neumann. Neumann. Y luego está el que decía que es Kurt Gödel. Y esto está como muy tropicalizado porque creo que es así como Gödel, ¿no? ¿Como Google? Como Google, exacto. A ver si se entiende la G de Gödel. Google. Qué caray con mis... Bueno, caray con mi letra, ¿verdad? Hay que practicar mi letra. Gödel. A ver si se entiende Gödel. Ajá. Estamos hablando de matemáticos, exacto. Es que, una vez más, este Gödel diseñó la base de las computadoras actuales. El algoritmo, y con lo que acabas de decir, a veces, o sea, ya a nivel de la computadora, o sea, poder transformarlo en algoritmos. Y entonces a veces dices, este algoritmo hay que hacerlo 100 veces. El algoritmo es un proceso, ¿no? 3 pasos. O sea, sumas y luego restas, sumas y luego restas. Dice, esto hay que hacerlo 100 veces. Y entonces, lo que él encontró fue cómo hacer, o sea, plantea dos cosas. Uno es cómo las computadoras pueden acelerar el proceso de hacerlo 100 veces. Pero las nuevas computadoras tienen un truquito que es, o sea, si yo tardo 1 minuto haciendo una suma, ¿en qué tiempo voy a hacer 100 sumas? 100 minutos. 100 minutos. Pero ahora imagínate que yo tardo 1 minuto haciendo la suma, pero 2 minutos haciendo un robot que hace esa suma. Es un algoritmo. No. Bueno, el algoritmo es el proceso, ¿no? Entonces, en el primer minuto yo podría haber hecho una suma o medio robots. En 2 minutos ya tengo 2 robots. En el tercer minuto, ¿cuántas sumas podría yo haber hecho? Si yo estuviera solo, en el tercer minuto yo habría hecho 3. Si estuviera solo, 3. 3, exacto. Ajá. Pero ya en 2 robots, en el tercer minuto, no hay nada. Porque ya somos 2 robots. En el cuarto minuto, tendríamos 2 sumas. Si yo lo hubiera hecho, tendría 4. Pero en el quinto minuto, 2 robots ya tienen 4 sumas. Bueno, el punto es que si cada robot hace una copia y luego se pone a hacer la suya, eventualmente en 10 minutos o en 100 minutos, haces las sumas más rápido, porque ya hay más personas, bueno, más robots haciendo esa suma. Entonces, más o menos como funcionan las computadoras, o los robots que van a Marte, que eventualmente descubran cómo hacer robots para colonizar, o hacer el oxígeno, esas cosas que hemos inventado. ¿Cómo se llama la película esta, la de que hace el algoritmo para detectar las bombas, que se supone que es el inicio de la... Pues tiene que ver con esos cuates, bueno, desde John Nash, bueno, con todos. Imitation Game, el juego de la imitación, ¿no? Que ese es otro cuate también de los matemáticos. Llevo un rato pensando en estas cuestiones porque dice,
Se llama, y apenas también fue su santo, su aniversario, Alan Turing, la semana pasada. Alan Turing. Alan Turing hizo los primeros algoritmos de inteligencia artificial. Incluso la prueba de Turing es, ¿qué preguntas tú puedes hacerle a un robot para descubrir que es un robot? Ahorita es muy común que, incluso en el WhatsApp, va a ser comercial, ¿verdad? El WhatsApp Business o el Facebook ya tiene ahí una opción en donde tú puedes programar el robotcito y le dices, tienen esa pizza, y dice, esas son las pizzas que tenemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues esto cuesta, ¿no? Pero ya no es una persona que te contesta el chat. Me costó mucho trabajo detectar que no era robot. No. Bueno, eso sería una prueba de Turing, ¿no? O sea, si yo sí fuera robot y me costó trabajo detectar que yo no era robot o que sí era robot. Que no era robot. Ok, entonces significa que como descubrió que no soy robot y no era robot. Es una máquina textual. Es una máquina textual, como a texto, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de... Es un negocio mexicano a texto que está descubriendo cómo en tiempo real nos ponen los subtítulos, ¿no? Una empresa ahí. Y que en realidad quizás porque tiene un domicilio virtual. En fin, regreso a Alan Turing. Si todos esos cuates son de la posguerra, en realidad, vayan a pensar. Bueno, Kurt Gödel, creo que es de finales de la Primera Guerra Mundial porque él fue contemporáneo de Einstein. Incluso también sale más o menos en una película. ¿No sale en tu foto? ¿No sale en tu foto? En la foto con Einstein. No, porque él, sí fue un genio, pero sí, no está allí. No, es así de lentes chiquitos y demás. Bueno, pero lo que iba a decir es, a ver, von Neumann, creo que John von Neumann no tuvo ese problema, pero estos tres tienen un problema que llevo rato tratando de pensar en eso porque es todo el mundo quiere tener un hijo, una novia, un novio, un marido, un esposo, una esposa, una pareja, alguien de su familia que sea un supergenio, ¿no? Pero a ver, aguántale sus paranoias, sus delirios, sus depresiones, sus obsesiones, saludos, No sé quién nos está viendo, pero gracias. Sí, gracias por ver, ¿no? ¿No podemos saber? No podemos ver. Qué interesante. ¿Cómo es posible eso que no podamos ver? Debería de haber un lugar donde nos digan quiénes podemos ver. Pero puede comentarle allí y le mandamos saludos. Claro. A lo mejor ¡ay! Sí, cuando alguien se siente espiado, ¿verdad? Bueno, uno no puede sentirse... regresando. Las paranoias, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sentirme espiado si de inicio eso es un streaming que hicimos público? Claro. Entonces allí ya hay un problema, ¿no? Entonces dicen, oye, pero andas deprimido. Pues sí, pero incluso se ha dicho, a propósito de Turing, que hay una cosa que le llaman el gen del genio, o la enfermedad de los genios, que es el Asperger. O sea, esta cuestión que... O sea, y no es que todos los genios tengan Asperger, ni que todos los que tengan Asperger sean genios. Ese sí es un problema, porque parece que sí a todos los que le han encontrado Asperger tienen un nivel de genialidad. Pero también, ¿cómo se define genialidad? Dice, genialidad es responder de manera creativa a problemas convencionales. Yo un tiempo tenía un curso de por ahí que se llamaba MAC, que era algo, o sea, es algo medio, o sea, por eso es algo MAC, porque es algo mediante análisis creativo. O sea, responder de manera creativa también podemos entrenarnos para hacerlo. Y entonces podríamos, que es el truco, o sea, que si cualquiera puede ser genio, pues si te entrenas lo suficiente, podría responder igual que un genio. Pero entonces ya se rompe la premisa de que es un genio. Exacto, sí, justo, o sea, el argumento inicial dice, o sea, es una pregunta, es la hipótesis, ¿no? O sea, hay un gen que genera los genios. Yo soy de la teoría o de la corriente más en donde el Asperger es un gen recesivo como Cromañón o Neandertal. Incluso hubo una investigación que hicieron ahí entre los japoneses y los canadienses hace como 10 años, en donde, a propósito de esto de piedra, papel y tijeras... Pero estarías hablando de un proceso involutivo. No, eso sí no le hagan caso. O sea, la evolución
Ajá, por eso. Es una cuestión que pareciera una línea, una flecha, pero no es vectorial. Ahora, o sea, la evolución nada más dice. No, pero es que tú dijiste, regresarse a Cromañón sería un regreso en la evolución. No, ¿quién dijo eso? ¿Tú dijiste? ¿Yo dije un regreso? No, pues es que si es Cromañón sería regreso No. Con todo el respeto que me merecen, ¿tú no tienes gestos cromañones? Debo de tener. Ni Neandertal, todos tenemos, o sea, probablemente, o sea, nosotros, nada más piensen eso, o sea, cosas como, somos los únicos en el universo. Bueno, es que... Espera, ¿somos los únicos en el universo? Seguramente no. Probablemente no, nada más estadísticamente no podríamos serlo, ¿no? O sea, el único planeta con gente habitada y esas cosas. Entonces, claro, podría ser varias preguntas más, pero la conclusión sería, ¿en serio somos la única especie animal de nuestra... O sea, somos la única raza de nuestra especie animal? O sea, de los homínidos, o sea, sí están ahí los primates, que es a lo que iba, pero, o sea, la evidencia dice que hasta hace unos 100.000 años convivíamos los cromañones, los neandertales y los humanos parejito, ¿no? Literalmente, o sea, Germano es el hombre de la lanza, pero los neandertales son los que inventaron las lanzas. O las pinturas rupestres que tanto decimos, en Altamira o en Lázcaro, ¿no? Esas no las hicimos los humanos. Las inventaron los neandertales. Ahora, los neandertales, por ejemplo, tenían esta cuestión de... O sea, aparentemente los neandertales no podían sonreír. Pero el punto es que, o sea, los humanos inventaban la sonrisa y entonces, porque de lejos ya vienes, ¿no? Entonces sonríes y dices, no es enemigo, porque los neandertales no pueden sonreír. Pero el asunto es que como somos de la misma especie, nos podemos cruzar y tener descendencias, como, claro, sería un absurdo, pero para que me den la idea, o sea, podemos hacer mezcla de razas de cualquier otro animal, ¿no? Los perros, los gatos, entonces nosotros somos producto de eso y probablemente, y mucho menos ahorita, como están las condiciones ahorita, no nos vamos a poner a dividir a la gente por su raza, pero es obvio, nuestra estatura, el color de nuestra piel, y que yo sé que es políticamente incorrecto hablar de eso, pero justo de eso estoy hablando. Pero entonces, cuando tú hablas de la evolución y dices que no es un proceso lineal, es correcto. Si en esta cadena de evolución... Así es la evolución. Sale, sí, claro, a eso iba yo. Sale por aquí el que tiene el gen del Asperger. Creo que a veces cometemos el error de tachar como proceso involutivo. Eso es a lo que iba yo. O sea, no hay evolución, porque evolución significa adaptarte para sobrevivir. Claro, al contrario. Porque he tenido alumnos que tienen esta condición o esta cualidad. ¿Qué es lo que tiene esta cualidad? Que simplemente aprendió a callar el ruido exterior y se encierra en su genialidad. Sí, claro, se encierra en su genialidad. Entonces, no estamos hablando de una persona que retrocede, sino que avanza a su tiempo para lograr condiciones diferentes. La evolución lo que dice es que tú cambias para adaptarte y sobrevivir. Pero eventualmente hay genes que le decimos recesivos, ¿no? Claro. Como la rectora de Veracruz dijo. Exacto, dice, si no pueden seguir las instrucciones de una convocatoria de examen de admisión, ¿en serio quieren entrar a la universidad? Eso sí es como una claridad muy clara. Bueno, pero sí, no es con flecha. O sea, no es una dirección, sino nada más es un fenómeno de cambio y adaptación para sobrevivir. Y hay un gen que siempre se va quedando guardado porque a lo mejor en la siguiente generación debas de conservarlo para cambiarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Vamos a ver. Alan Turing tenía Asperger. John Nash tenía paranoias. Kurt Gödel tenía una cosa terrible que se llama agusia. A su nivel de paranoia había llegado a tal que no comía nada que no preparara su esposa. ¿Y qué crees que pasó el día que su esposa se enfermó? Pues se enfermó él.
No, pues él no, o sea, dejó de comer. Y su esposa estuvo en el hospital 6 meses. Y entonces, este cuate no comía nada, decía, es que si mi esposa no lo prepara, el novio yo como se lo come ella antes de que yo me lo coma, no lo pruebo. Es una forma de paranoia. Es una paranoia, exacto. Entonces, dejó de comer, murió de 30 kilos. Y entonces sí, ahora la forma en que atendemos estos problemas mentales, químicos y demás, bueno, es que ese es el otro asunto. Asumimos nosotros que hay una parte en el cerebro que nada más son las neuronas, que las reacciones químicas, vamos a poner una neurona. O sea, todo el mundo dibuja así las neuronas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, como los sobrecitos antes los dibujaban, que son células especializadas, ¿no? No lo sé, pero ya nos vio Mafe por ahí, nos va a ir regañando. ¿Por qué? Cuando vea tu neurona. Hola, Mafe. Sí, vas a ver nuestras neuronas. ¿Me vas a trabajar con las neuronas? Bueno, a ver, voy a tratar de dibujar. ¿Esta era la neurona o esta era la neurona? Esas son las neuronas. Ese es el mapa evolutivo. Te digo que no son flechas. Ok. Pero. Ok. Yo digo aquí la neurona y luego la neurona. Es unas dendritas. Los axones y demás. Pero es el asunto al que voy. Siempre las vemos así, ¿no? Y aparentemente en realidad están así. Pero pasa una cosa como en la astronomía, que es el cuerpo negro. O sea, todavía no sabemos qué hay aquí. Y entonces aquí es donde irían los axones, por ejemplo, o hay otras cosas que se llaman, yo voy a poner una pregunta porque se llaman astrocitos, que igual parecen como estrellas y también brillan, y está lleno ahí de cosas que involucran, pero es lo que estaba diciendo. Cuando la medicina, apenas vi un video de esta chava coreana en el TikTok, que dice, ay, cuando en Corea nos duele la barriga, dice, tiene una máquina especial que se le pone el dedo de punch, te pinche y saca sangre, y ya no te duele la barriga. Y eso es como era o sea, como nosotros en esta parte del mundo, o en esta cultura del mundo, le llevábamos sangrías y lo hacíamos hace 200 años, 150 años. O como le decía mi mamá, ¿no? Que te caías, te pegabas y decías, dejas de llorar, te doy uno más fuerte para que llores de veras. Bueno, ese se llama psicología aplicada, maestro, pero sí, no, a lo que voy es que así desde hace 2000 años estaba la teoría de los humores y la teoría de los ¿cómo se llama? Las sangrías, en donde por ejemplo la locura, todos esos problemas, depresión, paranoias, probablemente el Asperger, decían, ya se le está botando la canica, tiene mucho aire dentro de la cabeza. Y entonces, la famosa lobotomía, te hacían un hoyito la presión en el cráneo y ya salía el aire y dice, mira, se compuso. Luego, todavía a principios del siglo XX, hace menos de 100 años, hubo fumadísimas terribles que decían, no, como que no está pensando bien. ¿Se acuerdan? Todavía se hace a cierto nivel. Pero cuando yo era niño, está fallando la televisión, ¿cómo se solucionaba? Le pegabas, exacto, ¿no? Entonces probablemente si falla el celular le pega, ¿no? O la laptop le dan. Pero llegamos a un nivel así en donde no está pensando bien y por la nariz o por el ojo metíamos un gancho para rascarle al cerebro a ver si movía las ideas y con eso ya pensabas mejor. Todavía hay niños que se ajustan el brillo de los ojos. Y ahí todavía hay otro matemático. No, ¿cómo era? Ay, hay una película que se llama Pi. Ahorita me acuerdo el nombre del matemático. Pi está inspirada en película matemático. Vamos a buscarlo. Pi, el orden del caos se llama. De un matemático que puede verlo todo y hasta los judíos. Bueno, todo el mundo lo quiere perseguir porque descubrió el orden del caos a través del número pi, pero aparentemente está basada en la historia del cuate que inventó como ¿Maximilian? No, ese es el personaje de la película, pero está basado en un matemático real, ahorita me acuerdo su nombre,
que fue quien hizo Fields, ¿no? La medalla Fields, que es lo mejor en matemáticas, ¿no? Y este cuate igual dice, ya no quiero poder ver, porque ve el mundo y puede ver todas las fórmulas, así como si hubiera entrado en la Matrix, ve las fórmulas, ve los números, ve todo, y Ya no le creo, habla de cábala. como la presidenta Kabbalah. No, pues estoy diciendo, deténganme, edítenle, por favor. No, ¿qué decía? A ver, ¿no? Es que me preocupa porque estamos grabando un video. ¿De Darren Aronofsky? No. Ajá, sí, o sea, sí es la película, pero no sé el nombre ahorita. Si no, luego lo ponemos en los comentarios esas cosas. Más adelante. En lo que me acuerdo, pero también, este matemático dijo, ganó premios de matemáticas y famosón y demás cosas, y dijo, a la goma con el mundo, y se aisló, no tiene conexión a internet, vive en una casa en la montaña, ni electricidad, ni computadora, ni nada, después de ser famoso matemático mundial. Bueno, ¿qué decían de Einstein cuando la famosa leyenda de su maestro de matemáticas que decía que nunca iba, que era retardado? Bueno, es que, pues sí, es una leyenda. Sí, toca para los de aquí, los del siguiente canal, los de las leyendas, ¿no? Pero, ¿cómo era ese el asunto? Sí, es que el asunto es que Einstein, hubo un periodo después de sus 60 años, en donde ya estaba harto de que todo el mundo lo fuera, lo entrevistara, le hiciera una pregunta, incluso, o sea, él decía, yo nada más sé de física, o sea, no me pregunte cualquier tontería. Einstein patentó un refrigerador, bueno, Gobe era muy amigo de Einstein, ahí en Princeton trabajaban juntos, también Nash estudió con Newman y con Gobe, y probablemente vio pasar ahí a Einstein, ¿no? Pero en los 50, tal vez sí. Pero Einstein lo que hizo un librito con anécdotas, historias y demás, y cuando la gente dice, ay, que no sé qué, dice, mira, te regalo, y ya con eso, para que tengas que hacer tu nota. Pero la mayoría de mentiras, o sea, no podemos comprobar eso de que le dijeron, no vas a servir para nada, pero, o sea, sí, probablemente sí reprobó matemáticas. Hay historias más largas, así como, que incluso se cuentan de muchos científicos como, dijo tu maestro que eras muy bueno y que ya por eso no vas a ir a la escuela porque te va muy bien. ¡Ah, qué alegría! Y luego resulta que en realidad la nota decía que lo habían corrido porque era malo, ¿no? O Einstein él mismo cuenta cosas como que la primera palabra que dijo fue a los 5 o 6 años y que era la sopa está fría. Y entonces así como si aprendió a hablar de la nada, nunca balbuceó, ni hizo buturación, o sea, la primera una frase completa. Se le abrió el tercer ojo de repente. Entonces, pero esas son cosas que él mismo cuenta. Hay un libro ahí de anécdotas de él que se llama El mundo como lo veo, y cuenta esto que él tuvo que hacer este manualito, porque siempre salía de su casa y ahí estaba la prensa amontonada. Esta fotografía famosa de la lengua es porque él sale de su casa y están todos ahí contentos porque está cumpliendo, creo, 70 años, y dice, ya no volvés, que no sé qué, y si quiere una foto, ya. Entonces, en forma de gustaría, le saca la lengua y ahí está su foto, ¿no? Y dice, es un icono. Pero un icono. Es con acento, sin acento ya como se usa, ¿verdad? Icono. Si es icono, entonces lleva acento en la primera. No. Pero como se escribe sin acento, debería ser icono. Icono. Si es icono, es esdrújula. Que yo digo, los científicos somos esdrújulos. Bueno, esdrújulo es una palabra esdrújula, ¿no? Sí. Física es esdrújula. Física, sí, es esdrújula. Química es esdrújula. Computólogo es esdrújula. Entonces, si es una buena ciencia, o va a trascender la ciencia, tiene que ser esdrújula. Ya ven, las alucinaciones, ¿no? Presta de esa, ¿no? Bueno, entonces las enfermedades, John Nash, pues eso. Entonces, lo que decía, cuate no comía bien, tenía Asperger, tenía paranoias. Es muy extraño esto porque, o sea, en teoría toda la vida se la pasó diciendo, me persiguen, me quieren matar, son los comunistas, pidió asilo en Estados Unidos, él era gringo, pidió asilo en Europa para dejarse en teoría de los comunistas. Y la parte más curiosa está en que se murió en un accidente automovilístico, el clásico con el que los matan. O sea, si buscan, hay mucha gente que dice, es que me está persiguiendo el gobierno, una organización, esas cosas, de esas paranoias,
Pero hay mucha gente que ha dicho eso, que muere de la misma forma, que es, vas manejando, o sea, es que imagínalo de esta forma. Ah, pero yo dije que me iba a revelar secretos, ¿verdad? Pero ya empecé a hablar. Estadísticamente es más fácil que te mueras en el coche que en el avión. Sí, creo que sí. Sí, pero también Hay menos aviones, obviamente. es que hay una cuestión también de las matemáticas y la estadística, que es, correlación no implica, a ver, causalidad no implica correlación o correlación no. O sea, que dos datos estén correlacionados en algo no significa que uno provoque el otro. Claro. Y entonces, ¿sí cuánta gente? Bueno, en México es muy poca la gente que viaja en avión con respecto con la que viaja en automóvil, ¿no? En Europa es más gente la que viaja en tren que la que viaja en automóvil, pero es más gente la que viaja en bicicleta. Yo sí confieso que prefiero cruzar la calle a mitad de la calle, porque yo nunca he visto noticias de atropellan a alguien a mitad de la calle. Pero en la esquina sí hay choques, se estrellan en la esquina, se pasan el alto, apenas nos tocó ver uno, atropellan a gente. Entonces a mí, o sea, estadísticamente me preocupa más cruzar en la esquina que cruzar la calle a media calle cuando no hay carros, ¿no? Pues vamos a empezar a cerrar porque ya llevamos sí. 45 minutos. Pácatelas, ¿no? Algo que es muy importante que quiero hacer notar es que... Vean la película, perdón. Sí, vean la película. Vean la película y vean cómo no podemos desvincularnos de las matemáticas. No hay carrera donde no tengas matemáticas. Así es. Inclusive arte. No, peor, maestro. Arte, o sea, manejas proporciones, escala, ¿qué más? Es que si te quieres ir por lo simple, sí, claro, o sea, la música son medias, cuartas, enteras, Sí, claro. octavos. Eso nada más en un modelo musical, o sea, agarra a los japoneses, el mismo, hay un mexicano que inventó la nota 13, el tono 13, no, ya, ahí ya valimos, ¿Qué otra carrera se les ocurre? Mismo Siqueiros, por ejemplo, tuvo una beca del gobierno para irse a Italia a investigar sobre el poliforum que está, cultural Siqueiros, que está forrado ahí de estos. O sea, para no tener que estudiar matemáticas, no, vámonos al albañil. No, Pues ahí tienen que hacer más. Pongo una tiendita en mi casa. Es que la palabra albañil es para discutir 4 horas aquí con Claudio, entonces, sí, no puede ser así, no. Yo creo que el único problema que realmente tenemos con las matemáticas es la forma de aprender y de enseñar. Yo tuve una maestra y sí, la padecí. Es que yo voy a confesar una cosa que tiene que ver con todo este rollo que hacemos, que es, a veces dicen, explícales que la ciencia es divertida. La verdad no es divertida. Pero si hay algo dentro de nosotros, de nuestra cabeza, a lo mejor sea un error de eso, que encontramos placer en decir 2 y 2 son 4, pero podemos demostrar que 2 y 2 son 5. ¿No? O sea, sí estimula unas partes en el cerebro y que causa ese placer, el descubrimiento, la iluminación, y entonces a medida que alguien se va entrenando para encontrar placer en estas cosas, a veces tan simples, ¿no? Hoy cosa a mí me gusta mucho cuando la primera vez que una persona ve la luna o los planetas en el telescopio, cómo se les abren los ojos y dice, o sea, se voltea y dicen, es que somos chiquitos, no somos nada, o sea, esa revelación transforma la forma de pensar y trasciende las ideas, ¿no? De uno mismo. Entonces, sí, o sea, no se ve que a todo el mundo tiene que gustarle la ciencia para ser científico, pero encontrar esta belleza que hay como, no sé, esos placeres como desmembrar el queso, el quesillo, el estilo Oaxaca, no sé cómo decirlo, pues sí, da un placer, pero a otros también nos da placer resolver una ecuación, una fórmula, o cosas que he dicho, o sea, ver cómo una hoja de una planta de un lado recibe agua y la rebota, o se queda flotando el agua en la superficie, y en la otra parte del agua, bueno, generalmente así, pero en la otra parte de la hoja la absorbe. O sea, de un lado la absorbe con D y del otro lado la absorbe con R, ¿no? O sea, ¿por qué hace eso, no? Ya alguna vez había platicado,
las mariposas cuando abren las alas y se ven así como unos ojotes a mitad de la selva, ¿no? Estas cosas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué provocan? Bueno, ahí yo recuerdo cuando estaba en Tepeaca con los muchachos, usaba yo una forma de describir qué era la ciencia, una definición. Decía, la ciencia es el genuino interés por aprender algo. O sea, puedes hacer algo, partimos de ella. Claro, después vamos a encontrar otras más, es muy reduccionista, pero vamos a encontrar otras definiciones mucho más precisas. Pero yo creo que hacer ciencia es como entrar a una gran boutique. O sea, dentro de todo el gran catálogo. Lo más simple, a una papelería. Dentro de todo el gran catálogo que puedas encontrar, va a haber algo que te guste a ti. Hay para todos, ¿no? Al que no le gustan las matemáticas, pues a lo mejor está la botánica y se va a encontrar matemáticas. Bueno, es que, regresando, a ver, matemáticas ya dijimos que era una forma de encontrar patrones, ¿no? Sí. Entonces, nuestra cabeza está preparada para ver esos patrones, por eso en la noche vemos figuras o podemos reconocer caras en las nubes, esos fenómenos que también suceden en el cerebro. Y entonces, el reto sería, díganme algo en donde, o sea, una disciplina, una actividad en donde no encuentres un patrón. Todo hay patrones. Entonces, claro, porque el cerebro está entrenado para hacerlo así, entonces, sí, la ciencia... Es la base de la mnemotecnia, ¿no? Patrones. Bueno, las mnemotecnias están basadas sí, exactamente en encontrar patrones y decir así más fácil, ¿no? Hay quienes pueden aprenderse el orden de todas las cartas, ¿no? Y o los que se aprenden todos los primeros 1000 dígitos de pi. Es así, pero... ¿Hasta cuál llegas? No, yo al primer 6. O sea, 14, 16. Sí, Y bueno, que además es un 59 en realidad, pero... Sí, no, o sea, si quiero saber exactamente pi, tengo un archivo donde vienen los primeros 10,000, por ejemplo, pero normalmente no se necesita. A mí me gusta pi como, ya viene en julio el día de pi, el verdadero día de pi es el 22 de julio, ¿no? Porque haremos un número especial de pi. Haremos un número especial de pi, porque eso ya lo decía. Bueno, pues la intención de esas transmisiones ya nos aventamos un montón. Compartir nuestro cariño por la ciencia, nuestra gran pasión que es la ciencia, sembrarles la duda, porque aquí no venimos a enseñarles nada, porque estamos desmatriculados, pero ojalá... ¿Tampoco es una clase? Sí, claro. Ojalá de todo esto que vimos, ojalá tengan el interés de meterse por ahí. Hay muchos canales de YouTube mucho más formales, donde pueden ver, profundizar. Pero eso es lo que quieren. Pueden meterse a los libros. También, para eso hay maestros de la escuela. Sí. Bueno, es que canales hay muchos. Estábamos hablando del Asperger y hay canales de aprendizaje. No podemos limitarnos nada más a uno. Bueno, canales hay muchos canales de YouTube, hay muchos canales de Facebook. Se pueden comprar. Hay muchos canales de entrada de información y de salida de información. Se puede comprar este cuate que hace tutoriales para todo. ¿Cómo se llama? Y que salía con el Adler Ramones. El Jordi Rosado, que ahora hace tutoriales hasta para aprender ciencia. Ya tenemos que escribir un libro, para que si no... Bueno, pero bueno, la intención es sembrar la duda. Nuestra intención es sembrar la duda, que vean que no es necesario estar matriculados, que este es un desmatricule cada vez que nos vean. Bueno, aquí con mi estimado Kit, Claudio Montaño. Entonces, hay que ponerle el intro para que... sí, vamos a ponerle el intro para que... Y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. ¡Ñoño!